Bienvenido, bienvenida al podcast de Reinventándome, donde el desarrollo personal y profesional no tiene fecha de caducidad. Aquí compartimos historias de personas que se reinventaron, libros que despiertan la mente y reflexiones que mueven el alma. Si estás buscando sentido, herramientas o simplemente un impulso para avanzar, este es tu lugar. Yo te acompaño, voz a voz, palabra a palabra, porque nunca es tarde para empezar, ni para empezar de nuevo. Comenzamos. En este nuevo análisis nos sumergimos en el libro Vivir sin miedos de Sergio Fernández. Es, en esencia, un manual para cualquiera que sienta que esa mochila invisible, llena de miedos, no le deja avanzar. Vamos a ver unas claves que de verdad tienen el potencial de cambiarnos la perspectiva para siempre. Vamos a empezar con esta pregunta, que el libro lanza así, a bocajarro, porque va directa al corazón del asunto. A ver, parémonos a pensar un segundo. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque el miedo nos susurró al oído mejor no te arriesgues? Esta reflexión es, digamos, el punto de partida de todo este viaje. Bien, para empezar a desgranar todo esto, el primer paso es cambiar por completo nuestra relación con el miedo. El libro propone una idea que, de primeras, puede sonar un poco radical. El miedo no es el villano de nuestra historia. Y aquí está la primera gran revelación. El miedo es una herramienta biológica, ¿sabes? Un sistema de alarma que, como especie, nos ha protegido. Su intención original es buena, es mantenernos a salvo. El problema no es el miedo en sí, sino cómo interpretamos sus señales en el mundo de hoy. Lo que muestra esto es fascinante, de verdad. Nuestro cerebro, en su parte más primitiva, no distingue muy bien las amenazas. O sea, para él, la reacción ante un león, que es un peligro real de supervivencia, y el peligro de reinventar una carrera con 55 años, es casi la misma. La respuesta fisiológica se parece muchísimo y, claro, por eso nos paraliza. Esto nos lleva a un punto que es, crucial en el libro. El dolor de un fracaso, al final, es temporal, se pasa. Pero el del arrepentimiento, el de no haberlo intentado siquiera, ese puede crecer y crecer con el tiempo. Esa pregunta, el ¿qué hubiera pasado si?, puede llegar a pesar muchísimo más que cualquier error que cometamos. Vale, ahora veamos cómo se manifiesta este miedo. El autor identifica 3 caras principales, 3 disfraces que se pone para paralizarnos. Y reconocerlas es el primerísimo paso para poder gestionarlas. El primero es un clásico, el miedo al fracaso. Sobre todo cuando queremos reinventarnos. Solemos verlo como un punto y final, ¿no? Pero, como nos recuerda el libro con el ejemplo de Edison, él no fracasó 10.000 veces. Lo que hizo fue descubrir 10.000 maneras que no funcionaban. Cada intento se convierte en aprendizaje, no en una sentencia. Después tenemos el miedo al qué dirán, que ataca directamente a nuestra necesidad de pertenecer a un grupo. La clave que ofrece el libro es tremenda. Quienes nos juzgan por cambiar, a menudo lo que hacen es proyectar sus propios miedos. Su opinión, en realidad, dice mucho más de sus limitaciones que de nuestro potencial. Y por último, el miedo a la incertidumbre. Este es el más sutil. A veces nos aferramos a una situación que nos hace infelices solo porque es familiar, es lo que conocemos, pero el autor nos recuerda algo fundamental. La certeza es una ilusión. La única constante en la vida es el cambio. La pregunta es, ¿por qué no dirigir ese cambio hacia donde de verdad queremos ir? Claro, estos miedos no surgen de la nada. Se alimentan de creencias limitantes, de esas historias que nos contamos a nosotros mismos y que funcionan en segundo plano, casi sin que nos demos cuenta. Vamos a explorar una de las más comunes y poderosa. ¿No suena familiar? Esta es, según el autor, una de las creencias más destructivas que hay. La edad se convierte en una cárcel solo si nosotros le damos las llaves. Pero a ver, ¿es esto realmente cierto? Pues como vemos aquí, la historia demuestra que esa creencia es solo una excusa. Hay innumerables ejemplos de personas que lograron cosas extraordinarias en su segunda o incluso tercera etapa de la vida. Para ellos, la edad no fue un impedimento, sino su superpoder, toda la experiencia que llevaban acumulada. Así que el punto clave es este. El debate real no va sobre los años que tenemos, sino sobre nuestra determinación. Se trata de cambiar la pregunta de ¿soy demasiado mayor? A ¿tengo las ganas suficientes? Bueno, entender el miedo y las creencias que lo alimentan está muy bien, es el primer paso. Pero necesitamos herramientas para actuar.
Así que pasemos a la parte práctica, un método muy concreto que propone el libro para, literalmente, desmantelar nuestros miedos. Son 4 pasos sencillos pero muy potentes. Primero, nombrarlo. Definir el miedo con precisión lo hace más pequeño, más manejable. Segundo, cuestionarlo. Se basa en hechos reales o en puras suposiciones. Tercero, crear un plan B. Pensar en el peor escenario posible y tener un plan de emergencia le quita muchísimo poder. Y cuarto, el más importante, dar un paso. La acción, por mínima que sea, genera confianza. Y la confianza es como el disolvente del miedo. Y aquí llega el giro más transformador de todos. ¿Y si en lugar de luchar contra el miedo, lo usamos a nuestro favor? ¿Y si lo convertimos en nuestro combustible? El libro señala algo fascinante. Las sensaciones físicas del miedo y de la emoción son casi idénticas. El corazón se acelera, sentimos ese nudo en el estómago. La gran diferencia está en cómo lo interpretamos. El miedo no tiene por qué ser una señal de stop. Puede ser una señal de que estamos a punto de hacer algo que de verdad nos importa. Este es el mantra que propone el libro para reprogramar nuestra respuesta. Es un cambio de perspectiva simple pero radical, que convierte el miedo de un freno a un acelerador. Es la prueba definitiva de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, que es precisamente donde ocurre todo el crecimiento. Para resumir, si nos tenemos que quedar con 3 ideas clave de todo este análisis, serían estas. Primero, el miedo es información, no una orden. Segundo, nuestro verdadero enemigo son esas creencias limitantes que hemos aceptado como si fueran verdades absolutas. Y tercero, la acción, por pequeña que sea, es el antídoto universal contra el miedo. Y terminamos con esta frase del libro que lo resume todo a la perfección. La experiencia que hemos acumulado no es una carga, sino un superpoder. Así que la pregunta final que nos deja esta reflexión no es si podemos cambiar, sino ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para empezar? Gracias por acompañarme en este episodio. Si algo que has escuchado hoy te ha resonado, te ha tocado o te ha hecho pensar, entonces ya ha valido la pena. Puedes leer más artículos en mi blog toniaroca.com, donde cada artículo está pensado para ayudarte a crecer, hacerte reflexionar, inspirarte y acompañarte en tu camino. Y si conoces a alguien que está en ese momento de dar un giro en su vida, comparte este podcast, porque nunca es tarde para empezar, ni para empezar de nuevo. Te espero en el próximo episodio.